Durante las últimas semanas During the past weeks, les he estado hablando sobre la idolatría I spoke about idolatry. y cómo la idolatría muchas veces entra en nosotros How idolatry many times enters into us sin ni siquiera nosotros darnos cuenta. without us realizing. No lo sabemos o tal vez no lo entendemos, We don't know, or maybe we don't understand it. pero la idolatría empieza a penetrar partes de nuestras vidas, But idolatry penetrates in parts of our de life, nuestra manera de pensar o de actuar, a way of thinking or acting. y Dios quiere que no haya en nosotros ninguna clase de idolatría. God doesn't want any type of idolatry in Para us. eso entonces hay que identificarla. So then you have to identify it. Hay que identificar la idolatría que tal vez pueda estar en nosotros. You have to identify the idolatry that could be in us. Entonces les estaba hablando sobre Primera de Samuel, I spoke about 1 Samuel capítulo 5, versículo del 1 al 12. chapter 5 verses 1 through 12. Y les hablaba sobre un dios pagano llamado Dagón. I spoke about a pagan god named Dagon. Y cómo el arca del pacto fue llevada a ese templo. How the Ark of Covenant was taken to that Y temple. cómo después del arca ser puesta al lado de Dagón. And the ark was set next to Dagon. Y encontraron a Dagón en el piso la primera noche o mañana. Dagon was found on the ground. La segunda mañana le encontraron que Dios le había cortado la cabeza y las The manos. second morning they found that God had cut off his head and Pero hands. que la gente idólatra simplemente lo levantó, But the people that idolized simply picked him up, lo pegaron nuevamente glued him back together, y pretendieron como que si nada hubiera pasado. and pretended like nothing happened. Y les explicaba cómo muchas veces nosotros actuamos de la igual manera. I explained how many times we ourselves act the same way. Cómo Dios permite que nuestras vidas How God allows our lives, o lo que estamos haciendo se rompa, se caiga. or what we're doing to break or fall. Y nosotros simplemente lo levantamos, lo We pegamos, simply lift it up, glue it back no le together. decimos a nadie We don't tell y anybody, pretendemos como que todo está bien, and pretend like everything's fine. cuando en realidad las cosas no han estado When así. in reality, things are not like that. También les hablé el por qué ellos llegaron hasta este I punto. also spoke why they reached that Porque point. ellos también estaban siendo Because idólatras. they too were idolizing, Quiero decir, los hijos de Dios. meaning the children of God. Como ellos quisieron llevar el arca del pacto How they wanted to take the Ark of como si Covenant fuera un talismán as if it's a lucky que charm les iba a traer suerte, that would bring luck. y no entendiendo que Dios no obra a través de la Not suerte. understanding God doesn't work through Dios luck. obra a través de los propósitos. God works through Dios purposes. obra a través de la palabra, God works through the word, de las promesas que Él nos da through the promises He y gives us. sobre todo de la victoria que Él obtuvo en la Above cruz del all, the Calvario. victory that He obtained at the cross of Calvary. Entonces hay veces la gente So sometimes people quiere llevar talismanes, want to take lucky charms. quieren tener suertes They want to have luck, y piensan que es la suerte lo que los va a ayudar. and they believe that it's luck helping them. Y les hablaba la semana pasada And last week I spoke about de por qué ellos no se separaban de Dagón. why they didn't separate from Dagon, Quiero decir, aquellos que vieron meaning those who saw de que el Dios de ellos no era el Dios poderoso que ellos pensaban. that their God was not the powerful God they believed. Cómo las manos y la cabeza había sido How the cortada. hands and the head were cut off, Y que ellos podían ver and they could see de que el verdadero Dios es Jehová de los that the ejércitos. true God is the Lord of the armies. Pero no lo quisieron aceptar. But they wouldn't accept Y it. les daba tres razones. And I gave you three reasons. Las tres The P's. three P's. La primera era placer. First was pleasure. Dagón era un dios de placer. Dagon was a god of pleasure, Era placer sexual y sensual. sexual and sensuality. Pero también hay otras clases de There's placeres. also types of pleasure. El trago, las mujeres, Drinking, women, las drogas, drugs, el pecado, Sin. los juegos de azares. Gambling. O sea, hay muchas clases de There placeres. are many types of pleasure. Relaciones, Relationships. cosas que la gente no quiere dejar Things that people don't want to let go. porque están apegados a esas Because cosas, they're holding on to those y things. esas cosas o personas se han convertido dioses para Those ellos. things have become gods to Entonces, them. no es que la gente se aleje de It's Dios, not that people move away from sino God. que continúan con They Dios, continue with God, pero lo que hacen es poner pequeños dioses al lado del verdadero but they're Dios. putting small gods next to the real God. Entonces, no es que la gente se aleje, So it's not that people are moving sino que away. empiezan a traer otros They dioses begin to bring other y gods, ponerlos al lado del Dios verdadero, put them beside the true God, pensando en la mente thinking in their mind de que está bien porque no se han alejado, that it's fine because they haven't pero moved away, empiezan a poner otros but dioses, begin to place other gods, ya sea el dinero, whether it's money, ya sea los placeres whether it's del pleasures mundo of the o
el world pecado or sin y piensan que todo está bien. and think that everything is fine. Entonces la primera P era el placer. So the first P was pleasure. La segunda era la popularidad. The second one is popularity. Hoy en día Nowadays, todo mundo quiere ser popular. everybody wants to be popular. Todo mundo está mirando las redes sociales. Everybody's watching social media. ¿Cuántos seguidores las personas How tienen? many followers people have? Y si tú tienes 2 millones And if you have 2,500,000 personas, people, leía que hay personas que tienen 80 millones de I read there are people seguidores, that have 80 million y entre followers. más tengan, And the more that you entonces have, es mejor para ti. it's better for you. Entonces nadie quiere ser, Nobody wants to be, o sea, no ser popular. to not be popular. Y hay veces para ser popular, Sometimes to be popular, tú tienes que estar de acuerdo con lo que todo el mundo está de you acuerdo. have to agree with the rest of the world. Pero hay But veces there's sometimes donde seguir a where Dios following God no es popular con el mundo. isn't popular with the world. Es todo lo contrario. It's all the contrary. Y cuando tú haces eso, When you do this, cuando tú empiezas a seguir a Dios, when you begin to follow cuando God, tú empiezas a actuar como un verdadero hombre y mujer de Dios, when you begin to act like a true man te and das woman of cuenta God, que tus amigos y la gente que estaba a tu lado se va. you realize your friends and the people by you Porque leave. muchas de las cosas que tú haces, Because many of the things como you're tú doing, hablas, how you speak, como ahora tú how you piensas, think como now, tú actúas, how you act, es contrario a lo que ellos hacen o como ellos viven. is against what they believe. Porque what they ahorita do. tú crees en las cosas de Dios. Because now you believe in God's Ahora tú things. crees en lo que es bueno, en lo que es You correcto, believe in what's right and what's en lo good, que es justo, what's fair, pero ellos no. but they don't. Entonces hay un choque So there's a crash entre la luz y las tinieblas. between light and darkness. Y la gente se empieza a alejar. People believe to walk Entonces away. nadie quiere estar solo. Nobody wants to be alone. Todo mundo quiere ser popular. Everybody wants to be popular. El punto es de que muchas veces el ser cristiano no es fácil. The point is, many times being Christian is Te not va easy. a costar, It will cost you. pero déjame decirte, nunca te vas a But let me arrepentir. tell you, you will never Jamás he regret it. escuchado de un cristiano I que se have never arrepienta, heard a Christian regret it. que diga el seguir a To Dios, say to follow el God, hacer lo que es bueno y to correcto, do what is good and right, me arrepiento de haberlo hecho. I regret doing it. Jamás. Never. Es todo lo contrario. It's all the contrary. La gente se arrepiente es el no hacer lo que es bueno y People correcto. regret not doing what is right and Porque good. después se encuentran en situaciones y problemas Because then they find themselves in situations and que problems son duros y dolorosos. that are painful. Y entienden de que el por no seguir a They Dios understand for not following se God, encuentran en las situaciones que están. they're found in that Y situation. ahí they're es in. donde viene el arrepentimiento. That's where repenting comes. Entonces el seguir a Dios es So costoso. to follow God is Te going to cost you. puede costar amigos, It could relaciones, cost you relationships and te friends. puede It costar could popularidad, cost you popularity. pero déjame decirte, jamás te vas a But let me arrepentir. tell you, you will never regret it. Porque Dios se siente orgulloso de ti. Because God is proud of Por you. eso Dios dijo, este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. That is why he said, this is my Que beloved Dios son who I'm pueda pleased decir with. eso de ti. That God could say this about Así you. como lo dijo de Job. Just as he did about Job. Cuando dijo, él es un hombre bueno, recto y When he perfecto, said he is righteous, perfect, and good. temeroso de Dios Fearful of God y apartado del mal. and set aside from evil. ¿Qué dice Dios de What nosotros? does God say about ¿Cuál, us? cuál es el precepto que tiene Dios sobre ti? What is the precept that God has Si le over you? preguntáramos a Dios, Señor, ¿qué piensas tú de mí? If we were to ask God, what do you think about me, God? ¿Qué diría el Señor de What would the Lord nosotros? say about O us? sea, que el Señor pueda dar un buen reporte. For the Lord to be able to Este give es a good mi hijo, report, esta es mi hija This is my amada, son, my beloved en el daughter, cual yo tengo who complacencia, I'm pleased with, el cual hace mi who voluntad, does my will, el cual me honra en su forma y en su manera de vivir. who honors me in the way they live. Eso es lo que Dios quiere. That is what God wants. Siempre que le preguntan a un padre, a una Every madre, time they ask a dad or mom, le preguntan, papá, mamá, ¿qué quieres como regalo? dad or mom, what do you want as a gift? Casi siempre la respuesta es la misma. Almost all the time it's the same Que answer. los hijos hagan lo que es bueno y correcto delante de For the Dios. children to do what is good and right before Porque God. como padre eso es lo que uno más anhela y lo que uno más quiere. As a parent, that's what you long for the most. ¿Cuánto más
no Dios quiere eso para How much nosotros? more doesn't God want this for us? El mayor interés de Dios The biggest interest for es God que nosotros, sus hijos, is that us, His children, hagamos lo que es bueno y correcto delante de do Él. what is good and right before Him. Porque no solamente lo honramos a Not only Él, are we honoring Him, sino que eso va a ser bendición para tu but that will vida. be a blessing for your life. En este caso fue todo lo In contrario. this case, it was all the contrary. Les hablaba sobre cómo generaciones fueron I afectadas. spoke about how generations were Les affected. hablaba de el sacerdote Elí, I spoke to priest Eli. de cómo cuando él escuchó la noticia, When he heard the news, vino la primera noticia. the first news, El pueblo de Dios God's people tuvo temor y abandonaron el campo de batalla. feared and left the battlefield. Primera mala noticia. First bad news. Segunda mala noticia. Second bad news. 40,000 hombres fueron muertos. 40,000 men died. O sea, una mala noticia, A bad news, una peor noticia. a worse bad news. Pero no se quedó ahí. But it didn't stay Vino there. otra peor. Another Y worse one tus came. dos hijos And both his children también los mataron. were also killed. Imagínense, ahora no fueron solamente dos malas noticias, Imagine, it was only two bad sino news, una tercera mala a noticia. third bad news. Y no solamente eso, Not only that, sino que terminan diciéndole el arca del pacto they end up telling him the Ark of fue Covenant robada por los was filisteos. stolen by the Entonces Philistines. fue de mal en peor. So it went from bad to Y worse. fue tanta la noticia que The news afectó was su vida so bad that it que affected his dice life. que él se cayó de espaldas He fell backwards, y se dio en la cabeza y se mató. hit his head, and died. Cuando una de las esposas de sus hijos escuchó When esto, one of his daughter-in-laws heard this, entró a dar a luz. she was going to give birth. Ella estaba en sus últimos días, It was in her last estaba days. embarazada, She was pregnant. pero en medio de dar a luz, In the midst of giving birth, ella alcanzó a darle nombre a ese hijo she managed to name that y child. le dijo que el nombre era Icobad, Said it would be Ichabod, que significa la gloria se ha ido, which means glory has left. y dando a luz se murió. Giving birth, she died. Entonces, el nosotros alejarnos de Dios, By us moving away from el God, nosotros vivir en and idolatría, us living in idolatry, no solamente nos afecta a nosotros, not only does it affect us, sino que afecta a nuestros hijos, it affects our children, afecta a nuestros nietos affects our y grandchildren, afecta a nuestras futuras and affects our generaciones. future generations. Pero de igual manera, But in the same way, el hacer lo que es bueno y correcto delante doing de what's Dios good and righteous before God nos afecta a nosotros, affects us afecta a nuestros hijos affects our y children, afecta a nuestras futuras and affects our generaciones. future Por eso es generations. necesario, That is why it's escuchar a necessary Dios. to hear God. nunca jamás te vas a arrepentir. Never ever will you regret it. Denle un aplauso al Rey. Give a strong applause. La tercera, The third, prosperidad. prosperity. Entonces, no dejamos las cosas del mundo We don't leave things of the world por el placer, for pleasure, por la for popularidad popularity, y tercero, por And la third, prosperidad. prosperity. En aquellos tiempos de los In apóstoles, those days of the apostles, dice que el apóstol Juan it says John the y apostle el apóstol Pablo estaban en Éfeso and Paul, they were in Ephesus, y la gente se estaba convirtiendo, and people were converting, viniendo a los caminos del Señor. coming to the path of Pero God. esto hacía que la gente que era idólatra se alejaran de la idolatría. But the people that idolized, they moved away En from este caso idolatry. de la gran diosa Diana. In this case, the great goddess Pero Diana. esto causó But this caused a los que vendían las imágenes, for the ones that sold the a los images, que vendían la idolatría, the ones selling idolatry, les causó pérdidas grandes they had a monetarias. great monetary loss. Que la gente se convierta For people to y convert venga a los caminos de and Dios, come to God's path, eso afecta la economía del mundo. that affects the economy of the world. Porque el que tomaba ya no toma. Because whoever used to drink doesn't El que drink. usaba drogas Who ya used no drugs usa no drogas. longer uses drugs. En otras palabras, In va a other hacer words, bien. They do good. Y el hacer bien By doing good, afecta la economía del mundo. affects the economy of Porque the world. la economía del mundo quiere que tú hagas lo que es contrario del The de economy of Dios. the world wants you to do contrary to Y what de is esta God's. forma funciona la mayoría de la In this economía. way, that's how the economy works. Entonces el mundo es afectado. The world is affected. Por eso el mundo no quiere That is why the world doesn't que want la gente se convierta a Jesús. for people to turn into Jesus. Porque entonces ellos son afectados. Because then they're affected. De esa manera, en esos tiempos, In ellos that way, eran in those afectados. times, they were Entonces la affected. gente no deja a esos dioses, So people don't leave those gods. primero por placer, First, because of pleasure. segundo por popularidad Second, for y popularity. tercero por Third, prosperidad. for prosperity. Porque queremos las bendiciones We want blessings. o buscamos
or las seek cosas que son financieras, el dinero, financial things, the de money, cualquier forma, de cualquier in any manera. way. Recuerdo form. hablar con personas I remember speaking to people que vendían drogas, who sold drugs, vendían cocaína, sold coke, marihuana. marijuana. Y yo les preguntaba, pero ustedes, ¿por qué hacen eso? I asked them, why do you do ¿Ustedes no this? están entendiendo el mal que ustedes le están causando a la gente? Don't you get the harm you're causing people? No solamente a la persona que la está usando, Not only the person using it, sino también a las familias que son but afectadas. also the families being Y affected. estas personas decían, si yo no lo hago, These people will say, if I don't do otra it, persona lo va a somebody hacer. else will do it. Entonces justificaban lo que so hacían they justified what they did porque decían otro entonces lo hace. because they said somebody else will do Entonces deje que otro lo haga, pero usted it. So no let lo somebody haga. else do it, but you don't do No it. sea parte de la perdición y del pecado del mundo. Don't be part of the lost sin No, of the world. no sea usted el problema, sino sea usted la solución. Don't be the problem, be the solution. Sea usted la persona que trae la luz. You be the person bringing the light. Sea usted la persona que tiene la respuesta, Be the person with the answer, que conoce y entiende el camino who knows and understands y the way. va a poder guiar a otros en ese And you camino. can guide others in that Y way. saben, Dios es experto You know, God is an expert en hacer lo que era malo, hacer algo bueno. in doing something that was bad, doing something good. Porque tú viviste esa vida. Because you lived that Tal life. vez tú saliste de un mundo Maybe you muy left the oscuro world y tenebroso Very dark. y ahora puedes guiar a otros. And now you can guide others. Y lo que el enemigo quiso para ti, para What the mal, enemy wanted for you, ahora tú lo conviertes en for bendición. harm, now is turned Puedes to a ayudar a blessing. otros a salir de ese mundo You can help somebody else leave y a that que world ellos sean bendecidos. and for them to be Entonces blessed. nada se va a perder. So nothing will be lost. Aún tu pasado Even your past va a servir de bendición. will be as a blessing. Alguien le puede dar un fuerte Can aplauso somebody al give a Señor. strong applause to the Lord? Esas son algunas de las razones Those are some of the reasons por las cuales la gente no se quiere alejar del pecado. why people don't want to walk away from Les sin. explicaba sobre por qué Dios le cortó la I cabeza. explained why God cut ¿Por off the qué head. Dios le cortó las manos a este Dios Dagón? Why God cut Dagon's hands. La cabeza. The head. Es porque ahí es donde está el dominio sobre la mente. That's the dominion over the mind. El enemigo siempre quiere The enemy always dominar wants tus pensamientos. To dominate your thoughts. Si él domina tus pensamientos, If he dominates your thoughts, domina tu forma de creer y tu forma de he vivir. will dominate your way of being and Porque tal believing. cual piensa Because es the como way- tal cual hace. how you think is how you act. Tú actúas de la manera en que tú piensas. You act the way you think. Entonces, si el enemigo puede controlar tu So mente, if the enemy can control your mind, va a poder controlar tu vida. he'll be able to control your Entonces, life. Dios le corta la cabeza a Dagón, So God cuts off Dagon's head, mandando un mensaje sending a message diciéndole, Dagón, tú no vas a controlar saying, Dagon, you will la not control mente ni las vidas the de mis mind hijos. nor the life of my children. Tú no vas a controlar la mente You ni will la not vida de mis control hijos. the life or the mind of my children. Las manos The hands, es el utensilio de poder, that's a tool for power. es el utensilio de control. The tool of control. ¿Usted cómo controla físicamente a alguien? How do you control somebody Lo physically? controla con las You manos. control them with the hands. Usted le pone las manos a You alguien, put your hands on someone, alguien que, digamos, se ha salido de control, somebody that's out of control, está gritando, is screaming, ¿cierto? Está voceando, tirando las they're manos, yelling, que está moving their peligroso. hands, that ¿Qué es lo this- que hacen? they're dangerous. What do you Se do? acercan personas People get close, y con sus manos and with their entonces lo hands, controlan. they restrain them. Entonces las manos So the hands es un símbolo de control, is a symbol of control. donde el enemigo Where the enemy quiere controlar no solamente tu mente, wants to control not only your mind, sino que también quiere controlar tu cuerpo, but also wants to control your body, tu forma de actuar, your way of acting, tu forma de pensar. your way of thinking, Y como tú te ves, and how you see yourself. así es como la gente That is how te va a ver a people ti. will see you. Les enseñaba la semana I pasada told you last week de los israelitas about the Israelites. que fueron delante de los hijos de Anac, They went before the children of que Anak. eran gigantes. They were giants. Y ellos dicen, nosotros delante de ellos They say before us nos vimos como langostas saw ourselves like locusts, y ellos nos vieron and they como saw langostas. us like locusts. Langosta se refiere Locust refers a un chapulín o un chapulín, to a grasshopper. un grillo. Gracias. grasshopper. Un grillo, a eso es lo que se refiere. That's what it refers Entonces to. ellos se vieron como un grillo So they saw themselves as y sus grasshoppers, enemigos lo vieron a ellos
como un grillo. And their enemies saw them like Como tú grasshoppers. te veas, However you see es yourself, como tú actúas, it's how you act. es como la gente a ti te ve. It's how people see you. ¿Cómo te ves tú? How do you see yourself? Jesús quiere que tú te veas Jesus wants you to see yourself más que un vencedor. more than an overcomer. Jesús quiere que tú te veas Jesus wants como you to un see hijo del Rey de Reyes as a y son Señor de of señores. the King of Kings and the Que la Lord of Lords. percepción tuya sea That your diferente. perception be different. No importa cómo la gente te No vea. matter how people see you. Lo que importa es cómo tú te ves What matters is how you see y cómo yourself Dios te ve a ti. and how God sees you. Que Dios te pueda ver a ti como ese hijo, esa hija. That God can see you as a son, as a Que daughter. Dios se sienta y dice, en él y en ella yo tengo That God sits complacencia. and says, in Me him está and her, I honrando see, con su forma de I'm vivir. pleased, they're honoring Me me está with the honrando way con they su live. forma de They pensar. honor me with the way they think. Y les he enseñado también And I also taught you de cómo Saúl, el rey Saúl, how murió. King Saul died. Les enseñaba de que cuando él salió a la batalla, When he went to battle, se enfrentó con los he filisteos. faced the Philistines. Y en la última batalla, In the last battle, dice que vinieron los it lanceros says the arrow throwers, y vino una lanza de esas and there was one of those arrows, y penetró and it penetrated su armor, su armadura, armadura, His armor. gracias, su armadura, his armor, y quedó gravemente herido. and he was gravely ill. Entonces le dijo a su guardaespaldas, And told his armor a su bearer, escudero, his armor le bearer dijo que lo matara. told him to kill him. Su escudero era una amalecita. His armor bearer was an Amalekite. Amalecita significa la carne. Amalekite means flesh. En otras palabras, Saúl le estaba diciendo, carne, In mátame. other words, Saul was saying, flesh, kill me. La carne te puede matar. Flesh can Claro kill you. que sí. Of course it can. Los deseos de la The carne desires of the te flesh pueden llevar a tu can destrucción. lead you to destruction. Las drogas, el alcohol, la Drugs, pornografía, alcohol, pornography, el pecado, sin. las cosas del The mundo things of the world te llevan a la perdición, lead you to lose te yourself. llevan a la muerte. Lead you to death. Y Saúl estaba diciendo, carne, Saul mátame. was saying, flesh, kill me. Imagínense eso. Imagine that. Hasta el punto donde llegó Saúl. To the point that Saul reached. Entonces el amalecita le dijo no. The Amalekite said no. Y Saúl cogió entonces su espada, Saul then took his sword la puso en el piso Placed y it on se the dejó floor caer sobre ella. and fell over. En otras palabras, él se quitó su propia In vida. other words, he took his own life. Y cuando los filisteos llegaron al otro But the día, Philistines arrived the following se day. dieron cuenta que el cuerpo de Saúl They realized Saul's body y de su hijo Jonatán estaban and allí. his son Jonathan were there. Entonces cogieron el cuerpo de Saúl So they took the body of Saul, y le cortaron la cabeza cut off his head. y llevaron la cabeza They took his head al templo de Dagón, to Dagon's temple, y su armadura and his armor y su espada and his sword se la llevaron al templo de Ashdod. they took to the temple of Ashkodad. ¿Por qué ellos hicieron eso? Why did they do this? Recuerdan más adelante, Remember, hubo un joven there was a young man llamado David named David. y hubo un gigante de los There was a filisteos. giant from the Philistines. Y entonces este filisteo durante 40 días y 40 This noches Philistine for 40 days and 40 nights, estaba amedrentando a los hijos de Dios. he was harassing and threatening the children Salía of en la God. mañana He would come out in y the morning salía en la noche. and at night, Y ellos tenían temor. and they were fearful. En otras palabras, In other words, él estaba controlando su forma he was de pensar. controlling the way of thinking. El enemigo The enemy te dice tantas y tantas tells cosas you so many things que lleva a que tú tengas temor y miedo that it takes you for you to have fear, de saber que tú eres más que vencedor, that you are more than an overcomer, de enfrentar al enemigo, to face the enemy, de salir a la batalla. to go to battle. Nadie quiso salir Nobody wanted to go porque todos tenían miedo, because they were all afraid. pero hubo uno But there was one. que se llamó David. His name is David. Y él vino y dijo, ¿dónde está este incircunciso He said, "Where is this uncircumcised que se ha atrevido a desafiar a los escuadrones del Dios vivo? that dares to threat the living God? ¿Dónde está este incircunciso? Where is this Se me uncircumcised? lo como como pan para el I desayuno. can eat him as bread for breakfast." Y salió a la batalla And he went to battle, y cogió 5 piedras, and he took 5 stones. y una de esas One of them, la cogió en lo que nosotros conocemos como una cauchera he took it like a y la slingshot. slingshot,
Y cogió esa cauchera he took the slingshot y la empezó a alegrar, sí, and began to a go like preparar, that, a to preparar. prepare it, to Y prepare se it. la tiró al And he gigante. threw it to the giant Y le dio and hit him. en la única parte The only de part toda su of armadura his whole armor que tenía una partecita abierta, that had an open que part era aquí en toda la that frente. was right here on his forehead. Pero esa piedra no lo mató. But that stone did not kill Todo el him. mundo piensa que fue la piedra que mató al Everybody gigante. thinks it No, was the stone that killed the giant. el gigante cayó al No. piso, The giant fell to the ground, pero con su propia arma, but with his own sword, con la propia arma del with his own gigante, weapon of the David giant, le cortó la cabeza. David cut off his head. ¿Y sabe cómo llegó él al campamento Do you know how he reached the camp de los of israelitas? the Israelites? Con la cabeza del gigante With the giant's head en la mano izquierda on his left hand y con la espada de Goliat and en la mano Goliath's derecha. hand on the right hand. Le cortó la Sword on cabeza the right hand. He cut off y the le head quitó el arma. and took the weapon. El enemigo no va a controlar más The enemy can no longer tu control manera de pensar your way of thinking ni tu manera de vivir. and your way of living. Y el arma que él usaba And the weapon that he used para tenerte a ti to have you bajo su dominio y su poder under his dominion and power ya ha sido quitada. has already been taken. ¿Cómo se la quitaron? How did they take it? Hubo There was one uno que murió en la cruz, who died on the cross. que se llama Cristo His Jesús. name is Jesus Christ. ¿Y por qué esto es importante? ¿Qué tiene que ver David, Goliat con Jesús y What does David Satanás? Goliath have to do with Jesus and Satan? Porque la misma arma Because the same que weapon trató de usar Satanás contra that Jesús, Satan tried to use against que Jesus, fue la cruz del that Calvario, was the cross of the Calvary, fue la misma arma is the same que weapon Jesús utilizó Jesus used para tener victoria sobre to have Satanás. victory over Satan. Porque fue con la cruz del Calvario Because it was with the cross of que Calvary Cristo Jesús that Jesus venció a Christ Satanás, defeated Satan, exponiéndolo públicamente exposing him publicly. en la cruz del At Calvario. the cross of Calvary. La misma arma The same weapon que Satanás quiso usar contra that Jesús Satan wanted to use against Jesus fue la misma is arma the same weapon que Jesús utilizó that contra Jesus Satanás. used against Satan. La misma arma The same weapon que Goliat trató de usar contra David Goliath tries using fue against la David misma arma que David usó contra is the Goliat. same weapon that David used against ¿Me Goliath. están entendiendo? Are you getting it? El enemigo ya no tiene poder The sobre tu enemy mente. no longer has power over El your enemigo mind. ya no tiene poder sobre tu The vida. enemy doesn't have power Porque over your Jesús life. lo venció en la cruz del Because Calvario. Jesus defeated him on the Ahora cross of tú Calvary. tienes la victoria. Now you have the Ahora victory. tú eres más que Now you vencedor. are more than an overcomer. Ahora tú tienes el poder. Now you have the Tú power. tienes la autoridad You have the para authority decirle no al to pecado, say no to sin, para decirle no al mundo, to say no to the world, para ser diferente a los to be demás. different from others. No te conformes con ser un So seguidor, not conform being a haciendo follower, lo que todo el mundo hace. doing what everybody's doing. Sé tú quien Dios dijo que tú ibas a You ser. be who God said you would be. Haz tú y marca la diferencia. You do the difference. Make the Tú no difference. sigas a los demás, que los demás te sigan a Do ti. not follow others, let others follow you. Que tú tengas una línea de pecadores That you have a que line te of están sinners siguiendo a la iglesia y a los caminos de Jesús. following you to church and to God's path. Pero qué triste es But how sad ver a los to cristianos see the Christians siguiendo a los mundanos, following the people for the world, siguiendo a los mundanos, following the worldly haciendo people, lo mismo que lo que el mundo hace, doing the same the world porque is es doing, popular, because it's popular, porque todo mundo lo está because haciendo, everybody's doing it, porque eso es lo nuevo. because that's what's new. No, No, Dios está creando cosas nuevas. God is creating new Por things. eso te creó a ti, That is why He created para que you, tú seas diferente. for you to be different. Si Él hubiera querido crear una If fotocopia, He wanted a photocopy, te hubiera hecho a ti igual a los He would demás, have made you just like the pero others. te hizo But diferente, He made you con different. un temperamento, una personalidad With a diferente, personality, a temperament, para que different. tú como David So you, like David, sirvas a tu can generación serve your y generation, tú le cortes la cabeza a Satanás. and you cut off the head of Satan. Pero la historia no es tan bonita. The story is not so pretty. La historia no es tan bonita. The story is not so pretty. Pero pastor, la historia es bonita. No, But no, pastor, no. the story is pretty. Escúchela. La historia no Listen to termina it. ahí. It doesn't end there. David David
sacó 5 piedras, took 5 stones, pero solamente usó una. but only used 1. Sacó 5, He had 5, solamente usó una. only used 1. ¿Por qué tenía 4 más? Why did he have 4 En more? su mochila In his book bag, tenía 4 más. he had 4 ¿Por more. qué? Why? Porque más adelante, Because later on, 4 de sus hijos 4 of his children mataron a 4 otros gigantes. killed 4 other giants. Esas piedras Those stones fueron sacadas de un arroyo. were taken from a stream. Fueron sacadas de un They arroyo. were taken from a El stream. agua es significativo Water signifies de la palabra de Dios. the word of God. En otras palabras, cuando David se agachó In other words, when David bent al down arroyo y sacó 4 to the piedras, stream and got the 5 estaba stones, sacando 4 promesas. he was taking 4 5, promises. perdón, 5, 5 promesas. excuse me, 5 promises. Promesas que Dios te da. Promises God gives to you. Y las guardó en su mochila. And put them in his bag. Usó una. He used 1. Las otras 4 The other 4 quedaron ahí para sus hijos, remained there for his que children. más adelante enfrentaron sus Then later on they gigantes. faced their ¿Y giants. saben qué hicieron? Do you know what they did? Mataron a sus They gigantes. killed their giants. 4 descendientes de la familia de 4 Goliat, descendants of Goliath's de family, los filisteos. of the Philistines. El problema fue The problem was, que había uno que se llamaba Saúl, there's one named el Saul, que les acabé de hablar, the one I spoke about, que se mató that killed y himself. estaba pidiendo a la carne que lo He matara a was él. asking the flesh to kill him. Este Saúl This Saul era el que debía de haber enfrentado a is Goliat. who should have faced Goliath. Era el más grande, era el más He alto, was the biggest, the tallest. él era el rey. He was the king. Pero porque había escuchado But because a Goliat, he heard Goliath, tenía miedo he was afraid y no lo enfrentó. and didn't face him. Saúl Saul no mató ningún gigante. didn't kill any giant. Sus hijos His children no mataron didn't kill ningún gigante. any giant. ¿Qué nos está diciendo, pastor? What are you telling us, Que Pastor? si tú no matas, If you don't kill, si tú no enfrentas if you do not el face gigante que tú estás enfrentando hoy, the giant you're facing today, tus hijos cuando enfrenten ese gigante no lo your podrán matar. children, when they face that giant, will not be Pero able to si kill him. tú matas ese But gigante, if you kill that giant, tus hijos van a matar your gigantes. children will kill La historia giants. es clara. It's clear. David mató gigantes, David killed giants. sus hijos mataron His gigantes. children killed giants. Saúl no mató ningún Saul gigante. didn't kill any giant. Sus hijos nunca His mataron children gigantes. never killed giants. Yo quiero que mis hijos, I want my children quiero que mi I descendencia want my descendants sean conocidos como to matadores be de known gigantes. as killing giants. Generación que mataron Generations gigantes. that killed Que giants. todos y cada uno de ustedes, That mis each hijos y and every mis one of hijas, you, my sons and maten daughters, su gigante. kill your giants. Alguien le puede dar un fuerte Can aplauso somebody al give a Señor. strong applause? Ashtarot era la diosa de la fertilidad, el amor y la guerra. Was the goddess of fertility, love, and war. Fertilidad, Fertility, sexo, sex, amor love, y la guerra. and war. ¿Te has dado cuenta que en las parejas muchas veces hay guerra? Have you realized there's sometimes war with, Parecen couples? enemigos, they're like enemies. pelean, They fight parece que se van a matar el like uno they're al going to otro. kill each other. Hay guerra, There's war cuando realmente debe de haber paz. when truly there should be peace. Paz, Peace. no guerra. Not war Dentro del matrimonio, within marriage. dentro de la familia, Within debe the existir family. la paz. Peace should La exist. paz que solamente Dios te puede The dar. peace that only God can give to you. Ahí fue donde llevaron las armas That's where de they took the Saúl. weapons of Saul. La cabeza de Saúl Saul's head, se la llevaron a donde estaba Dagón. they took to Dagon. Que ahí ustedes ven la fertilidad, There you see fertility, el sexo, Sex. la sensualidad, sensuality, también la agricultura y los mares. also agriculture in the seas. Por eso la llevaron allá. That is why they took it there. ¿Qué debemos de hacer entonces nosotros Then what should we do? cuando estamos pasando dificultades, We're going through problemas y difficulties, situaciones? problems, ¿Qué and debemos de hacer? situations. Debemos de traer la luz. We should bring light. Cuando tú no ves nada, When you don't see tú anything, prendes las you luces. turn on the lights. Y la luz te va a indicar The light will indicate no solamente dónde ir, sino también qué hacer. not only where to go, but also what to do. Pero mire lo que ellos hicieron. Look at what they did. Dice que los It filisteos says the Philistines fueron afectados were affected
Porque Dios los enfermó because God got them sick. y les dio And hemorroides. they got hemorrhoids. Eso es algo horrible, That is something tener horrible, hemorroides. to have hemorrhoids. Entonces, ¿qué hicieron ellos después de esto? What did they do after this? La mandaron a otro sitio, a otro lugar. They took them to another place. Y cuando llegó allá el arca, When the ark arrived there, los que estaban en ese the lugar ones in that place dijeron, no, nosotros no la queremos. saying, no, we don't want it. La enviaron a otra ciudad. They sent it to another Y city. los de esta ciudad dijeron, nosotros no la The ones from the queremos. city said, we don't want Y it. eso la enviaron a otro And they lugar. sent it to another place. Miren lo que está pasando Look at what's aquí. going on here. Lo que la gente estaba haciendo, People were doing estaba mandando el mal a otro lugar. is sending evil to another place. Lo que el mundo quiere What the world wants es que el mal que ellos tienen is the evil they have pueda pasar a otras to go personas. to other people. ¿Me están entendiendo? Are you understanding? O sea, la miseria, So misery, el dolor y la pain tristeza and sadness siempre busca compañía. always seek company. El dolor, la tristeza, Pain, sadness, la miseria y la misery, angustia and anguish siempre buscan compañía. always seek company. Siempre. Always. Por eso el mundo quiere That is why the world que wants nosotros hagamos lo que ellos hacen. for us to do what they do. Están buscando compañía. They're seeking company. Ellos no quieren estar solos. They don't want to be alone. Es como, ¿usted ha visto alguna vez a alguien al lado de una piscina? Have you ever seen somebody by the Está pool? cerca de la They're piscina close to the pool. y hay siempre un amigo por ahí There's always a friend around que es malicioso, that is wicked, que le gusta hacer bromas. that likes to joke around. Entonces quiere coger al amigo y So tirarlo they a la want to take the piscina. friend and throw him into the pool. Pero el que van a tirar But the one they're going dice, to no, throw no, 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 says, no, no, no. yo no me voy solo. I won't go Por alone. lo menos me llevo I'm dos. taking at O sea, least me two with tumban, me. sí, You're gonna pero knock me por down, lo yeah. menos me llevo dos But I will conmigo. take at least two with me. Así es el enemigo. That is how the enemy El is. enemigo sabe que está destinado para el infierno, The enemy knows he's destined to pero hell. él no se quiere ir solo. But he doesn't want to go alone. Él quiere llevarse la mayor cantidad de gente He wants posible. to take the majority of people Porque el possible. dolor, la tristeza y la amargura Because siempre pain, buscan sadness, and bitterness compañía. always seek company. ¿Por qué mandaron Why did they el send dolor, la angustia, pain and anguish, la enfermedad a otro sickness lugar? to another place? Porque eso es lo que el mundo siempre hace. Because that is what the world always does. Quieren que los demás They want others sufran y tengan lo que ellos to tienen. suffer and have what they have. No están buscando el bien, They're not seeking good. están buscando siempre es el They're mal. always seeking the bad. Alguien le puede dar un fuerte Can somebody aplauso al give a Señor. strong applause to the Lord? ¿Seguimos o paramos? Should we continue or stop? Seguimos. Continue. Bueno. Entonces eso fue lo que ellos hicieron. So that is what they did. Dentro del arca Within the ark, habían tres cosas. there were three things. Tres cosas Three importantes. things, important ones. La primera era los 10 First was the mandamientos. 10 Commandments. Los 10 mandamientos significan una convicción al pecado. The 10 Commandments mean conviction of sin. Los 10 mandamientos no te salvan, 10 Commandments do not save pero you. simplemente But simply, lo que ellos hacen te dan una convicción what de they do pecado is give you conviction of sin. y apuntan hacia el Salvador que es Cristo Point Jesús. towards a salvation. Eso es lo que the los 10 Savior. mandamientos hacen. That is what the 10 Commandments Esos do. 10 mandamientos, las The tablas, 10 Commandments, the tablets, estaban dentro del arca del pacto. were within the Ark of Covenant. Lo segundo era el maná. Second was the manna. El maná es representativo de la palabra de The manna Dios. represents the Word of God. La palabra de Dios. The Word of God. También es significativo del pan y el vino Also signifies bread and wine que vamos a celebrar en unos that we minutos. will celebrate in a few minutes. Entonces, tenemos los 10 mandamientos, We have the 10 la Commandments, convicción de pecado. conviction of sin. Tenemos el maná, que es la palabra de Dios, We have the manna that el is the Word of pan God, y el vino. the bread and Pero wine. tenemos But we have la vara de Aarón. Aaron's La rod. vara de Aarón es sumisión. Aaron's rod is submission. Entonces, tres cosas importantes. Three important things. La convicción de pecado, Conviction of sin, la palabra de the Dios Word of God, y la sumisión. and submission. Voy a volverlo a repetir. I'll repeat it. La convicción de pecado Conviction of sin debe estar siempre en nosotros. should always be in us. La palabra de The Dios Word of God siempre debe estar en should nosotros. always be in us. Y la sumisión a Dios And submission to God siempre debe estar en should nosotros. always be in us. Tres cosas Three importantes. important things. La convicción de pecado, Conviction of sin, la convicción, the conviction, la palabra de Dios the Word of God, y la sumisión a Dios. and submission to God. Esas eran las tres cosas Those were the three que things estaban dentro del arca
del inside pacto. of the Ark of Covenant. Escúchelo bien. Listen carefully. ¿Dónde fue que ellos llevaron el arca del pacto? Where did they take the Ark of Covenant? La llevaron al templo del dios Dagón, They took it to the temple of Dagon, the god, pensando de que iba a ser igual a Dagón. thinking it would be just like Dagon. Quiero que me sigan en esto. I want you to follow me. La Biblia dice lo siguiente: The Bible says the following. o ignoráis Ignore, or que vosotros sois el templo del Espíritu Santo. that you are the temple of the Holy Spirit. Nosotros somos el templo We are del the Espíritu temple Santo. of the Holy Spirit. Y el Espíritu Santo de Dios The Holy Spirit of God está dentro de ti. is within you. Nosotros no podemos traer We cannot bring al templo de Dios God's temple dioses paganos. to pagan gods. Esta historia God, está hablando de this story nosotros. speaks of us. Esta historia no está hablando de algo que sucedió históricamente 3000 años This atrás. story doesn't speak about something that happened Esta historically historia 3,000 está years ago. hablando de ti y de mí, Story about que you somos and me. el templo del Espíritu Santo de Dios. We are the temple of the Holy Spirit Que el of God. arca del pacto, That in the Ark of the Covenant, el Espíritu Santo de Dios mora en the nosotros. Holy Spirit of God Y dwells in nosotros us. no podemos traer otros We dioses cannot bring other y gods ponerlos al lado del Dios verdadero and put them next to the real God, pensando que estamos bien. thinking we're right. Tú no puedes traer You cannot bring la sensualidad, sensuality. tú no puedes traer la You cannot prosperidad, bring prosperity. tú no puedes traer la You cannot popularidad, bring popularity. tus dioses, Your gods, tu idolatría y ponerla al lado your del Dios idolatry, verdadero and putting next to the true God, y añadirle dioses, and add gods. porque Dios no comparte su gloria con God nadie. doesn't share His glory with El primer anybody. mandamiento The first commandment es que solo a Dios is adoraremos that we will worship only y que God. no pondremos otros dioses delante de We Él. will not put other gods before Him. Porque Dios entiende eso, God understands that. que como hijos de As Dios children of God, ponemos el arca, we place the ark. tenemos al Espíritu Santo We have de the Holy Dios, Spirit of God. pero ponemos otros diosesitos a But su we're placing lado other little gods y beside Him pensamos que eso está bien and think that is fine porque todavía continuamos siendo cristianos. because we continue to be Christians. El hecho que tú te metas a un garaje The fact that you get into a garage no te hace a ti un carro. doesn't make you a car. El hecho que tú entres a una The iglesia fact that you enter a church no te hace a ti un cristiano. doesn't make you a Christian. El cristianismo es una forma, es una Christianity manera, is a es un form, estilo it's a de way, vida. it's a Es lifestyle. como tú piensas, es It's how como you tú think, actúas, it's how you act, es como tú hablas, it's how you es speak, como tú It's vives, how you live independientemente independently de lo que los demás of what piensan others o puedan think decir. or could say. El mejor ejemplo fue Best Jesús, example was Jesus. Jesús de Nazaret. Jesus of Nazareth. No solamente lo criticaron, Not only was He criticized, sino que lo mataron. but they killed Him. Los apóstoles The apostles, les dijeron, si ustedes niegan they said, if you deny a Jesús, Jesus, ustedes viven. you will live. Imagínense, Imagine that. niego a Jesús, I denied Jesus salgo vivo. and I live. Bueno, lo niego aquí, I'll deny Him here. digo que yo no conozco a I'll Jesús, say I don't know Jesus, pero cuando yo salga, but when I come out, entonces predico la then palabra. I'll preach the word. Entonces continúo siendo So I'll continue un hijo de Dios. to be a son of Pero God. aquí simplemente es una mentirita But blanca. here it's just like a white lie. No, No. ni grande, ni pequeña, Not ni big, blanca, not ni small, negra. not white or black. Cuando tú tienes una When you convicción, have a conviction, así te cueste la even vida, if it costs you your life, así lo pierdas todo, even if you lose it tú all, permaneces firme you remain firm en las cosas de Dios in y de God's ahí things, nada ni and nadie nothing te mueve. or anyone can Nadie move you. te Nobody. mueve. Nobody moves you. A Pedro, Peter, ¿sabe cómo murió Pedro? do you know how Peter died? Crucificado. Crucified. Dijo, yo no soy digno ni He said, siquiera I'm not worthy de estar como estaba mi to be Señor. how I am with the Por lo Lord. menos crucifíquenme At least crucify me boca abajo. upside down. En otras palabras, él murió In other words, crucificado, he was crucified pero hacia el otro lado, face down porque no se sintió digno because he didn't feel worthy ni siquiera de morir como había muerto to even die su Señor. how Jesus, his Lord, has died. El apóstol
Juan, John the Apostle, murió en la isla de Patmos. died on the island of Antes Patmos. de eso, Before this, lo intentaron matar they tried killing him. y lo echaron en una olla enorme de aceite hirviendo, Put him in a big pot of boiling oil, pero no se murió but didn't die. y no negó a And Jesús. didn't deny Jesus. Eso es tener convicción, That is to have conviction, donde tú te mantienes where firme. you remain firm. Tal vez pierdas a tus amigos, Maybe you lose your tal friends. vez pierdas tu mejor trabajo, Maybe you lose your best tal job. vez pierdas tu mejor Maybe you lose your oportunidad, best tal vez opportunity. tú pierdas tu mejor You negocio, might lose your best business. tal vez lo puedas perder todo, Maybe you can lose it all, pero no puedes perder tu but convicción. you cannot lose your No puedes conviction. perder tu You convicción, cannot lose your porque conviction. Jesús no te negó a ti en la Because cruz de Jesus did not Calvario. deny you on the cross of Cuando Él Calvary. murió en la cruz, Él lo hizo por When ti, he died por on the cross, he mí, did it for you and pero for Él me, no te negó. but didn't deny you. Él nunca dijo, yo no conozco a Alexis, He never said, I don't know nunca, Alexis. no lo he visto, no, I've no, never Él seen no him. me negó. No, he did not Sí, deny yo me. muero por todos sus pecados, Yes, I died for all of por his sins, toda su rebelión. for all of his rebelliousness. No, nos negó. Didn't deny Pero us. nosotros negamos a Jesús. But we denied Jesus. Lo negamos en el trabajo, We deny him at work, lo negamos en la deny universidad, him en in la college, escuela, in school, lo negamos en nuestra forma de vivir, deny de him in our way hablar. of living, Lo speaking. negamos. We deny him. Nos sentimos mal decir que somos We feel cristianos. bad saying we're Que si tú Christians. dices que eres cristiano, te vas a preguntar entonces, ¿qué está haciendo If you say you're aquí? Christian at work, then what are you doing here? ¿Qué está haciendo aquí? What are you doing here? Le voy a contar un real. I'm going to give you something true, Yeah. real. He escuchado testimonios I've heard testimonies de gente que se han metido, no voy a decir exactamente, lugares donde people no deben de estar. who went into places they shouldn't be deben in. de estar. They shouldn't be in. Se han metido en lugar y allá And there, con la persona que estaba en ese lugar de With the pecado person that was there with les sin habló de Dios. spoke about God Le dijo, ¿tú qué haces aquí? and said, what are you doing Si here? tú eres un hijo de Dios. If you're a son of God. Ni siquiera de eso se pudo escapar. They couldn't even escape from that. Donde tú vayas, donde tú Wherever te you go, escondas, wherever you hide, hasta allá Dios te va a hablar. God will speak to you there. Hasta allá Dios te va a encontrar God will find you there para darte una oportunidad. to give you an opportunity. Hubo uno que estaba en otro país, There's en one otra ciudad. was in another country, another Estaba city, tomando, bailando, Was drinking, viviendo la vida loca. dancing, living la vida loca, Y allá se encontró una persona. and there found a person. Le dijo, yo pensé que usted era un cristiano. They said, I thought you were Christian. Yo pensé que usted era un cristiano. I thought Usted es you un were Christian. cristino. You're a Christian. Y a él le dio vergüenza. And there he was Se ashamed. sintió He avergonzado. felt ashamed. Pero hasta allá, But even there, en un bailadero, at a dance hall, Dios le habló. God spoke to him Y regresó a and los came caminos, back to God's path, a los pies de Jesús. to God's Jesus' feet. Ese es el Señor. That is the Lord. Esta persona que les hablaba, This person I spoke about, el otro, el primero, the first one, estaba en un prostíbulo. wasn't a prostitute, Estaba en un prostíbulo. or a prostitute house. Y la mujer en el cuarto le habló de Jesús. The woman in the room spoke to him about Jesus. Tú no te puedes escapar. You cannot escape. Tú puedes correr y esconderte, pero You hasta can allá run Dios te va a and hablar. hide, but even Jesus will find you there. Te da una oportunidad, te dice, hijo, hija, Gives you an regresa opportunity. Says, nuevamente. "Son, daughter, come Las back." puertas están The abiertas. doors are open. Lo que necesitas es What regresar. you need is to come Decir, back. Señor, Yes, Lord, aquí estoy. here I am. No puedes escapar. You cannot escape. Hay veces no queremos contestar el teléfono. Sometimes we don't want to answer the phone. Como les decía la semana Like I said pasada. last week, El Señor llama y tú dices, the "No, no". Lord calls, Como una vez, una ocasión, like on one occasion. estaba yo pequeño. I was young. Ustedes saben, esos barrios populares. You know those popular La neighborhoods? gente vende ropa, People mercancías, selling ollitas, cositas así. merchandise, small Y el things. Señor pasaba y vendía sus The cositas. man went by selling his Y a little la things. próxima semana volvía a pasar y The cobraba. following week he went Cobraba by su and he would platica. charge. Entonces, una señora So no a lady tenía cómo pagar. Didn't have how to Y pay. le dijo, le dijo a su hijito de 5 años, mi hijo Told her salga son. y dígale a don Juan que yo no estoy. Told her 5-year-old, go Y el and tell niño them salió y I'm le not dijo, home. don Juan, The little boy mi called mamá Mazel. le manda a decir que no está. Mr. John, my mom says she's not here. Dios te está hablando.
What are you saying? Está tocando a la puerta. God is knocking at the door. Tienes que dejarlo entrar. You have to let him enter Decirle, Señor, aquí estoy. and say, Lord, here I am. Sí, he sido un pecador. Yes, I've been a sinner. Sí, Señor, me he alejado. Yes, Lord, I Pero, Señor, aquí drifted estoy. away, but I'm Y here. sabes, Él no te va a juzgar. He will not judge you. Él no te va a He condenar. will not condemn you. Él te va simplemente He a will recibir. simply receive you. Pero no puedes seguir poniendo esos pequeños But you dioses cannot keep on putting those en small el gods templo del in Dios vivo. the temple of the living God. Esta historia se trata de ti This y de story mí, is about you and I, de Él y about him nosotros, and I and de us, los dioses que nosotros the ponemos gods that we're placing y las situaciones que nosotros and the vivimos. situations we're living. Esa arca That ark representa la presencia de Dios. represents God's presence. Y tú no puedes seguir tratando You cannot keep trying de negar que las cosas se te han ido al to piso, deny things have fallen to que the no te han ground, salido como tú has querido, that they didn't work out the way que you las has wanted. tratado de levantar, You tried lifting them de pegar, de poner to glue it juntas, back together, que nadie se dé cuenta de lo nobody que has estado to viviendo o notice pasando, what you've been living or going through. pero Dios sí sabe. But God knows. Tú te puedes esconder de todo el You mundo, may hide from the whole world, pero hay dos personas but que there tú no te are puedes two people you esconder: cannot hide from: Dios God y el enemigo. and the enemy. Los dos saben Both know lo que estamos haciendo o lo que no what we're estamos doing haciendo. or not doing. Hoy es el día que ha hecho Jehová. Today is the day the Lord Me has made. alegraré y me I will gozaré rejoice en él. and I Hoy, will be hoy, no glad. es mañana. It's today, it's not El tomorrow. mañana no está, Tomorrow no está comprometido para Tomorrow nadie. is not guaranteed to anybody. Para nadie. To nobody. Hoy es el día. Today is the day. Yo no sé qué va a pasar I mañana. don't know what will happen Yo sé tomorrow. lo que yo puedo hacer y lo que es I hoy. know what I can do, what is today. Amén. Amen. Amén. Dele ese fuerte Give aplauso. that strong applause. Bueno, ya terminamos esa parte. Well, we're done with that part. Quiero leerles dos versículos bíblicos I y want por to favor read ustedes muchachos me colaboran. Primera de Pedro Two biblical 1:6 verses. 1 Peter 1:6 y 1:7. and Primera de 1:7. Pedro 1 Peter 1:6 y 1:7. 1:6 and 1:7 Dice lo siguiente: says the following. en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos de diversas pruebas. In all, I'm sorry, go ahead. in all this you greatly rejoice, through now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria, en honra, cuando Jesucristo sea manifestado. These have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes when even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Hay veces nosotros hacemos planes Sometimes we have plans, y es importante hacer and planes, it's important to have plans, pero siempre es importante estar listo but it's always ready to be. It's con always la good to be palabra ready y con el Espíritu Santo with de the Word and Dios. the Holy Spirit. En el año In 2023, 2023, al final, al principio de diciembre, towards the beginning of December, yo estaba haciendo planes I was making plans, no solamente de mi vida personal, not only of my personal sino life, también de la iglesia y del but ministerio. also church and ministry. Y empecé a sentir unos dolores horribles. I began to feel horrible pain. Entonces con mi esposa fuimos al hospital, With my wife, I went to the hospital. estuvimos ahí toda la noche, We were there all night. me hicieron varios exámenes. They ran many tests. Una de las doctoras me dijo, váyase para su casa One of the doctors said, go home y vea a su doctor más adelante. and see your doctor later on. Pero gracias a Dios vino un doctor. Thanks God, a doctor Dijo, came. no, él no se puede He ir. said, no, he cannot Él leave. está muy mal. He's very sick. Él tiene un tumor. He has a tumor Tiene un tumor en el estómago. a tumor in the stomach, Y esto necesita ser operado de emergencia. and it needs to be operated. Me hicieron más exámenes. They ran more tests, Regresaron y me dijeron, señor, came back and said, sir, usted tiene cáncer del colon etapa 3. you have cancer of the colon stage 3. Imagínese, Imagine that. la vida te cambia Life en un segundo. Changes in 1 second. Usted tiene cáncer You del have colon cancer of the colon, etapa 3. stage 3. Usted sabe
cuando llega a etapa 3 pasa a 4 y You know after 3 you go to 4. solamente un milagro sobrenatural de Only a Dios supernatural miracle puede of God librar. can help. Eso fue algo difícil para mí, para mi familia, mi This esposa was y todos nosotros. difficult for my family, myself, my wife. Pero fuimos a casa, But we went home, we oramos, prayed, le decimos, Señor, tú tienes el poder we said, Lord, you have the power para to sanarnos, heal us, para librarnos y para que tu gloria So y tu that- nombre sea to glorificado. help us so your name and glory Y tú tienes will be ese glorified. poder. And you have that power. Pero si no lo haces, But if you don't Señor, do this, nosotros continuamos alabándote. then Lord, we will continue to worship you. El proceso continuó. The process continued. Tuve 3 operaciones. I had 3 surgeries. Luego de esas 3 operaciones, After the 3 surgeries, estuve 6 meses y medio en quimioterapia. for 6.5 months I went to No fue chemotherapy. fácil, fue muy It difícil. wasn't easy, it was very difficult. Recuerdo estar en una boda en particular I remember I was at a wedding. y no particular. podía pronunciar el apellido de esta I persona. couldn't pronounce the last name Pero of this no era person. porque no podía, sino porque los efectos de la quimioterapia Not because I couldn't, but the y el effects frío no me lo permitían. of chemotherapy and the cold Y aunque yo did not allow trataba, me. no lo podía. And even though I tried, I couldn't. Me dijeron no puede estar alrededor de las They personas say you couldn't be around people porque su sistema inmunológico because está muy bajo. your immune system is so low. Si usted se llega a enfermar, If you get es sick, peligrosísimo. it's very dangerous. Entonces yo no podía estar aquí. So I couldn't be here. Me operaron, por eso no pude estar el domingo 24 de I had diciembre. surgery, that's why I couldn't be here December 24th. Acababa de salir el día anterior I had just been discharged the day y prior to that. físicamente no podía, no And physically podía. I couldn't. El 31 estuve aquí The junto con 31st, ustedes. I was here with you. Empecé la I quimioterapia. began chemotherapy. No fue It fácil, wasn't easy. pero Dios estaba ahí cada paso de nuestras vidas. But God was there in every Cada step of our paso Él lives. estaba ahí. Every step He was there. Terminamos la quimioterapia, We finished chemotherapy. me hicieron los exámenes, They ran the tests. todo está bien. Everything's good. Entonces, Señor, gracias Then Lord, thank you porque tú nos has dado la victoria. because you have given us Entonces mi victory. esposa me dice, no, espera. Hold on. La historia continúa, The gracias, pero story la historia continues. Thank continúa. you, but the story continues. Mi esposa me dice, ¿por qué no te haces un examen My wife said, when general? you get a De general esos que uno test, se hace una vez al año. the ones you get once Bueno, a year. pues hagámonoslo. So let's do it. Entonces terminamos la quimo en el mes de We julio, finished julio chemo 26, July 27, 26, 27. y me hice el examen como a las 3 semanas. I had the test like 3 weeks A la later. semana me llama el doctor A week later, the doctor calls y me me. dice, señor Fajardo, Said, Mr. Fajardo, usted tiene cáncer en la próstata. you have cancer in your prostate. Acabé de pasar cáncer en el colon. I just finished colon Y usted cancer. me está diciendo que ahora tengo cáncer de la You're próstata. telling me now I have Sí, prostate señor, usted tiene cancer in my cáncer de la prostate? próstata. Yes. Fuimos al We doctor, went to the doctor, me hicieron varios ran exámenes many tests, positivos, positive, positivos. positive. Hace 3 meses 3 months ago, tuve una operación de la I had próstata. a surgery of my prostate. El viernes que pasó Friday that passed, tuvimos una consulta con el doctor. we had an appointment with the Me dijo, doctor. señor Fajardo, todo está He said, perfectamente Mr. bien. Fajardo, Usted everything está is bien. perfectly fine. You're fine. No fue fácil. It wasn't easy. Ha sido tiempos It's been difíciles, difficult muy times, difíciles. very difficult. Recuerdo en ocasiones estar aquí I remember on occasions I was y here estar tan cansado and físicamente to be tired physically, que yo me tenía que parar y sostener de este púlpito I had to stand and lean on this porque mi pulpit cuerpo físicamente no because my daba. body physically Pero aunque mi couldn't. cuerpo se desvanecía, But my body would mi vanish. fe crecía. As it weakened, my Y faith grew stronger. todo eso And all no of hubiera this sido posible wouldn't have been possible sin el Espíritu Santo de without Dios. the Holy Spirit of Es God. Él el que te da las He fuerzas gives you the strength que a través de su palabra that through His tú Word te puedes sostener you can stand up, y que todo lo que yo les hablo, and everything I lo talk to que yo you, les predico, lo what que I yo les preach, enseño, what todo I teach, everything. lo tuve que vivir paso a paso. I had to live it step by step. Y el Señor hace unos meses atrás And a few months ago, the Lord me preguntó y me dijo, hijo, asked me, son, ¿hubieras preferido had you preferred que yo te hubiera sanado that I instantáneamente healed you instantly y que el cáncer se hubiera ido? and the cancer would go away? ¿O hubieras preferido pasar todo el proceso? Or would you prefer the whole process? Lo pensé por un minuto I thought for a minute
Y le contesté a Dios, le dije, Señor, I answered to God, Lord, volvería a pasar I todo would el proceso go through the nuevamente. whole process once again. Y me dijo el Señor, ¿y por qué? The Lord said, Le why? dije, Señor, porque yo te oré. I said, Lord, because I Junto prayed. con mi esposa te oramos. Along with my wife, we Te prayed. dijimos, Señor, tú tienes el poder We said, Lord, you have the power para sanarme. to heal me. Yo lo he visto. I've seen He it. visto personas aquí I've seen people que here han venido that come con el cáncer, with cancer, con los papeles de with cáncer. the paperwork. Hemos cancer. orado por We've ellos prayed for them. y a los 2 meses no le han encontrado And nada 2 de months cáncer. later, Yo no lo he cancer was visto. found. He I've visto seen it. cánceres sanados. I have seen healed Entonces, si yo cancers. te oré a ti So if I prayed to you y tú no lo hiciste, and you didn't do it, no fue porque tú no it's not podías, because you couldn't, sino porque no era tu voluntad. because it wasn't your will. El proceso muchas veces Process many es times más importante is que el resultado. more important than the result. Es como que si usted va a viajar a Florida, It's por like if you're ejemplo, going to Florida, for usted se example, monta en un you avión get on a plane, y en 3 horas está en in 3 Florida. hours you're in Florida. Pero imagínese que usted vaya al mismo But lugar, imagine you go to the pero same ahora place, usted lo haga en carro. but now you're driving. Hay una gran diferencia. There's a great difference. En el avión usted no ve nada. On the plane you don't see Usted lo único anything. que ve es nubes. The only thing you're seeing is Tal vez se da clouds. una pequeña siesta Maybe take a y small cuando nap. se despertó ya está en When you Florida. woke up, you're already in Pero Florida. cuando usted maneja But when you drive, son 2, 3 días it's 2-3 days. y es un proceso. It's a process. Y usted pasa por lugares que And usted you nunca go había through pasado. places you've never been through. Conoce gente que usted nunca You hubiera meet conocido. people you would have never met. Durante este proceso, During this process, Dios hizo tantas cosas hermosas God y did bellas so many beautiful things que no se hubieran dado de ninguna o de otra they wouldn't manera, have happened any other sino way, a través del proceso. but only through the Les process. estoy diciendo esto a ustedes telling you y this les estoy abriendo mi corazón. And I am opening up my heart Es porque tal vez algunos de ustedes o muchos de because ustedes maybe some or están most of pasando you por situaciones tal vez are similares going through similar o tal vez situations peores or maybe worse o tal vez or diferentes. maybe different. Pero sí les puedo decir algo. But I can say something. El Dios que está con The nosotros God that is with us también está con is ustedes. also with you. Y Él les va a ayudar en And el He will proceso help you through the con process sus hijos, with your children, con sus with familias, your family, con sus problemas with your médicos problems, o de salud, medical or health, sus problemas with your legales, legal problems, cualquiera que sea la situación. whatever the situation may Él be. está ahí He contigo. is there with Él you. no te va a He desamparar, will no not te va a forsake you. He will dejar. not abandon Lo you. vas a ver como nunca antes You tú will lo see habías Him like visto. never you've seen Him Yo le doy before. gracias a Dios I por thank ese God proceso, for that process. porque aunque fue duro y Because although it doloroso, was hard and fue una painful, bendición para mí it was a blessing y for para me mi familia and for my y family. ahora para ustedes. And now for you. Si ustedes me lo permiten, If you allow me, quiero compartir un pequeño video I want to share a small video. porque dicen que una foto habla más que 1000 They say a palabras. picture speaks louder than words. Entonces quiero compartir un pequeño So I video want con to share a ustedes si me small lo video permiten. with you. Tengo lo que necesito. But I have what I need, Lord. Tengo un techo donde I dormir. have a house to sleep Tengo on. un pan que under. comer, I have a Señor. bread to eat. Tengo una cama donde acostarme, I have a Señor. bed to sleep on. Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Padre, gracias Father, thank you por lo que nos has dado, because of what you've given us. pero mostraba un corazón agradecido. But it showed a grateful heart. Healed. Porque las promesas de Dios son Because sí God's promises y amén. are yes. Dios te da a ti una victoria God gives you victory. y tú necesitas conquistar esa You need to victoria. conquer that Tú victory. necesitas reclamar esa You need victoria to claim that victory y saber que eso es tuyo, and know that it's yours. que a ti te pertenece. It belongs to you. La fe es la certeza That is why faith has de faith, lo que se espera the certainty y la convicción of what de is lo que no se expected ve. and conviction. Era como viendo
al invisible. It's seeing the invisible. Aunque tú no lo ves Although físicamente, you don't see him physically. tú sabes que tú sabes You know que that tú you know sabes that que you know tú sabes that you know que Él está ahí. that he's there. Mi Biblia me dice My Bible says de que todo that I lo can puedo do all things en Cristo through Christ que me fortalece. Puedes contar con You Él. can always count on him. Saber que Él está contigo cada paso To de know tu he vida is with you every step of your life. y que nunca jamás te va a And dejar. never ever will he leave you. Ese es lo que yo quiero que ustedes aprendan. That is what I want you to learn. Que puedan aprender del Dios To Todopoderoso, be able to learn from the most el powerful Dios God. de lo The imposible, God of the impossible. el Dios de misericordia, God of mercy, el Dios de amor y God de of love compasión, and compassion. el Dios que te da una The esperanza, God that gives you hope. que te da una nueva vida That y un gives you a nuevo new life comienzo. and a new beginning. Y que no importa qué tan duro y difícil sea, And no matter how difficult, hard it may be, tú lo vas a lograr. you will Lo vas accomplish a lograr. it. You will accomplish Y it. hay veces las noches son Many times largas, the nights are long, dolorosas painful, y solas, and lonely. pero Él siempre está ahí But contigo. he's always there with you. Job dijo estas palabras said these words. y con estas yo quiero terminar. And I'll finish with this. De oídas te había oído, I have heard of you, mas hoy but now mis ojos te ven. my eyes have seen you. Pongámonos de pie. Let's stand. Vamos a orar Let's pray. primero por aquellos que no han conocido de Jesús First, for those who don't know Jesus, y después por aquellos que necesitan algo de and then for Jesús. those who need something from No sé Jesus. cuál es tu necesidad en esta mañana. I don't know what you need is this Tal morning. vez sea de una sanidad, Maybe it's for healing. tal vez sea legal, Maybe it's legal, familiar, a family. no lo sé, I don't know. pero sé que Dios lo puede hacer But I know contigo. that God can do it. Y Él en este día tan On especial, this special day, yo sé que Él lo va a hacer. I know He will do it. Así que vamos a orar. So let's pray. Señor, te damos gracias. Lord, we thank you. Padre, gracias porque hoy he entendido que soy un Father, pecador thank you because today I understood I am a y sinner. me quiero arrepentir de todos mis And I want to pecados. repent of all of my sins. Te pido, Señor, que tú me guardes, I ask you, Lord, that you take care de of que me. tú me perdones todos mis pecados, That you forgive all of my sins. que me laves con tu sangre To preciosa cleanse me with your precious blood. y que inscribas mi nombre en el libro de la And to vida. write my name in the book of life. Y que tú envíes tu Santo Espíritu sobre mí, That you send your Holy Spirit over que yo me. nunca me apartaré I de will él. never set aside. Gracias porque hoy he sido salvo. Thank you because today I am En saved. el nombre In precioso the de precious Jesús. name of Jesus. Amén. Amen. Padre, en esta mañana Father, in this morning, te quiero pedir por tus hijos I y por want tus to hijas. ask you for your children. Señor, tú conoces sus necesidades, Lord, you know their needs. los milagros y las necesidades que ellos The están pidiendo. miracles and needs they're needing. Tal vez sea un milagro de sanidad, Maybe it's a miracle of tal healing. vez sea un milagro familiar, Maybe a family miracle. un milagro A financiero financial miracle. o tal vez un milagro legal. Or maybe a legal Yo miracle. no lo sé, Padre. I don't know Pero it, te Father. pido, Señor, que en el nombre de Jesús, But I ask you, Lord, that in the name Señor, of tú Jesus, escuches sus oraciones Lord, you hear their prayers. y que tú te glorifiques en todos y cada uno de ellos. And that you glorify in each and every Señor, one of que them. hayan milagros, prodigios y Lord, señales. that there are miracles, signs, and wonders. Señor, porque sabemos que tú eres un Dios de lo imposible, Lord, because we know you're a God of the que tú eres impossible. un Dios de lo sobrenatural. You're a God of the supernatural. Señor, que tú diste tu vida en la cruz del Calvario Lord, you gave your life on the cross para of the que Calvary. nosotros, Señor, fuéramos salvos. That we, Lord, could be saved. Por eso en esta hora That is why at te this hour, pedimos, Señor, que esos milagros we ask you, Lord, that those y miracles que esos prodigios, Señor, se realicen and hoy those wonders be y come que ellos today. puedan dar testimonio That they can give a de testimony lo grandioso y poderoso que tú of how fuiste con grateful and nosotros. powerful you are with us. Gracias, Padre, Thank you, Father, porque no necesitamos because we do not need sino solamente de tu Santo Espíritu only of your Holy Spirit, para que todas las cosas cambien so all things can en change. el nombre precioso In de the precious Jesús. name of Jesus. Amén Amen. y amén. And amen. Amén. Dale este Amen. fuerte aplauso. Give him that strong applause.